Hermanos, buenas tardes. Hoy la palabra de Dios es fabulosa, es para vivirse, pero más que nada para interpelar nuestra propia vida. En la primera lectura vemos cómo la historia de José el soñador. Este hijo que fue engendrado por su padre en la ancianidad y por eso era muy amado, pues empezó a desatar la envidia de sus hermanos que decidieron matarlo, que decidieron darle muerte. Después, uno de ellos dijo que nada ganaban y lo aventaron a un pozo. Después pasó una caravana que se lo llevó a Egipto. José el soñador, José, aquel que va a salvar a sus mismos hermanos. José, que aunque tenía 1000 razones para estar molesto con sus hermanos, los perdona. Hoy podemos ver también esta parte, el amor de Dios, el amor que perdona, el amor que olvida, el amor que nos recibe otra vez y la ingratitud del pecador, la ingratitud de la persona y más allá la avaricia de la persona que se quiere quedar con algo que no es de él. La parábola del viñador, de la viña. Y esta parábola, esta palabra de Dios también puede ser aplicada ante nosotros. A nosotros, un propietario que plantó un viñedo, lo arregló, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para vigilante y lo alquiló a unos viñadores. Dice, y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Dice, pero estos viñadores se apoderaron de los criados, los golpearon. A uno más lo mataron y a otro los apedrearon. Después, el dueño envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y el resultado fue el mismo. Los trataron del mismo modo. ¿Acaso el dueño estaba pidiendo algo que no le correspondía? No, estaba pidiendo lo que le correspondía, la parte de la cosecha, la parte de los frutos, pero son los viñadores aquellos que se quieren apoderar de la viña, algo que no es de ellos, que no le costó a ellos y que por ley sabían que tenían que entregar los frutos de la cosecha, la parte de la cosecha. Dice, por último, este viñador agota todas las oportunidades. Por último, les mandó a su propio hijo pensando que a él sí lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron al hijo del dueño, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. El día de ayer, la primera lectura decía que el corazón del hombre es la cosa más traicionera. Ahorita decimos que sí, al rato decimos que no. Ahorita decimos te amo, al rato te decimos te odio. Ahorita te alabo, te ensalzo, al rato te abajo y te humillo. Estos viñadores se quisieron quedar con algo que no es de él, que no era de ellos, que no les costó, que no les pertenecía. Y a veces, hermanos, nuestro corazón también actúa de la misma manera. No queremos dar frutos, endurecemos el corazón, nos sentimos dueños de nuestra propia vida
y no le damos a Dios sus frutos, su parte. Y hoy por la mañana escuchaba que cuando los frutos no se dan a Dios, estos frutos se pudren. Los frutos de bondad. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio de sí. Todos los frutos que nosotros podemos dar cuando no le damos a Dios aquello que le corresponde, se pudren. Cuando los frutos no son, entre comillas, sacados al mercado, se pudren. Y hermanos, a veces nuestros frutos se pudren en nosotros mismos y no hacemos el bien y no le damos a Dios lo que le corresponde. Por eso cuando dice le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron al hijo del dueño, Jesús le está diciendo que la viña que él trabajó es el pueblo de Israel. Recordemos la historia de la salvación, la tierra prometida. Esa viña es del Señor. Pero cuando el Señor Dios envía a su Hijo, ¿qué hacen con su Hijo? Le echan mano, lo maltratan, lo sacan del viñedo y lo matan. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dentro de la ciudad de Jerusalén o fuera de la ciudad de Jerusalén? Fuera. Era una ciudad amurallada, Jerusalén. Y Jesús murió, fue crucificado fuera, en el monte del Gólgota. Por eso lo sacaron del viñedo, lo sacaron de Jerusalén y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con los viñadores? Entonces estas personas dicen que les dará muerte a estos desalmados. ¿Se dan cuenta de que Jesús está diciendo la parábola por ellos, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos? Y entonces quieren aprenderlo, pero tienen miedo a la multitud, pues Jesús era tenido por un profeta. En ambas lecturas, tanto la primera como el Evangelio, vemos una injusticia, tanto en José como en el dueño de la viña. Pero también en ambas lecturas vemos el perdón de José a sus hermanos y el perdón de Dios para con estas personas. Les está ofreciendo el perdón. Conviertan sus corazones, den sus frutos a Dios. Pero los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes endurecen su corazón y no se echan para atrás, no hay conversión. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Les decía al principio que la viña en nuestra persona es nuestra vida. Esa viña que Dios creó, que Dios plantó, esa viña que Dios ha dispuesto para bien, para que demos frutos buenos y frutos abundantes. Pero hermanos, muchas veces nosotros hacemos lo mismo que los sumos sacerdotes, los fariseos, endurecemos el corazón y no le damos a Dios lo que le corresponde, los frutos. ¿Y qué hacemos con esos frutos de bondad, de caridad que tendríamos nosotros que dar? Se pudren en nosotros y cerramos nuestro corazón. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros nos sintamos perdonados por Dios, que sintamos esa oportunidad nueva que Dios nos da para volver a Él. Que nuestro corazón no se llene de avaricia para querernos quedar con lo que no es nuestro, de orgullo, y que Dios nos dé esa paciencia, que Dios aumente nuestra fe para que aceptemos su santa palabra y sea ella la que fructifique en nuestro corazón. ICM